comentarles que para dar inicio a este curso taller, queremos invitar a tomar el uso de la palabra a la señora María Agüero Gutiérrez, que es presidenta de la Comisión de Vivienda y Construcción. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Bueno, distinguidos invitados y participantes de este importante evento, realmente me siento honrada de darles la bienvenida al curso taller Regulación y Gestión Pública en Servicios de Saneamiento. Como presidenta de la Comisión de Vivienda y Construcción, debo resaltar que el agua no debe ser considerada un lujo, sino que es indiscutiblemente un derecho humano fundamental. La gestión del saneamiento no es solo una cuestión técnica o económica, es ante todo un compromiso ético y moral con nuestro pueblo. Una sociedad justa y equitativa no puede permitirse ignorar la responsabilidad que tenemos de asegurar que cada ciudadano goce del derecho al agua potable y saneamiento. No como un servicio más, sino como una garantía de dignidad y desarrollo. Como servidores públicos, nuestra postura debe ser firme contra todo tipo de privatización del agua potable, ya que este constituye un derecho inherente al ser humano, aun cuando la Constitución de 1993 solo considere a este derecho como un servicio, mas no como un derecho fundamental en sí mismo. En ese sentido es necesario que marquemos una posición firme en defensa de nuestras empresas estatales, que aunque imperfectos, debemos ser conscientes de que solo el Estado garantizará el acceso a este derecho esencial frente a los intereses lucrativos del sector privado. En el sistema de gobierno neoliberal podemos observar un Estado imperfecto, débil y lento, que tiene obras paralizadas a causa de la corrupción, obras que no tienen el presupuesto necesario para cerrar la brecha de agua potable y saneamiento, donde el Ministerio de Vivienda ha emitido el decreto legislativo 1620 que abre la puerta para que el sector privado invierta, entre comillas, donde el Estado no puede cubrir la necesidad de la población. Esto no es más que una manera de privatizar este derecho. Es por esta razón que yo les pregunto a ustedes, si el Estado no cuenta con los recursos económicos para cerrar estas brechas, ¿por qué no se cobran los impuestos a las empresas transnacionales como corresponde, en lugar de buscar que las empresas hagan obras por impuestos? Este sistema ha sido diseñado para que el Estado fracase y que la brecha jamás se cierre, para dejar la puerta abierta al privado, puesto que su objeto jamás va a ser el de garantizar este derecho a los ciudadanos. Finalmente invito a cada uno de ustedes a abrazar este reto con pasión y compromiso, que las deliberaciones y aprendizajes que aquí se den se conviertan en el motor para la transformación estructural de nuestra gestión en agua potable y saneamiento. Nuestro pueblo espera de nosotros resultados concretos y no descansaremos hasta cumplir con este mandato. Que este curso sea un paso más adelante en esa dirección. Desde mi posición como presidenta de la Comisión de Vivienda y Construcción, les deseo un curso intensamente productivo y útil para despertar el deseo de defensa de nuestros derechos fundamentales. El agua es vida. No podemos hablar del derecho a la vivienda sin hablar de este derecho del agua potable, del saneamiento. Y sé que en este curso vamos a tomar mucha más conciencia y vamos a dar resultados, que eso es lo que finalmente espera cada uno de los ciudadanos, de los peruanos. Resultados. Finalmente, los que trabajamos en el sector público, nuestros sueldos precisamente provienen de los impuestos que cada uno de los ciudadanos dan pues al Estado. Entonces hay que retribuir con resultados, y este curso es vital, es fundamental, y agradecer una vez más de que no sea solamente, sino que de repente trascendamos este curso a las regiones más alejadas, para que acerquemos
al Estado, al Perú profundo, a ese Perú que siente que el Estado no existe, que cree que solamente es Lima la que es considerada, digamos, donde se vienen todos los impuestos a Lima, se centraliza todo en Lima. Y cuando ellos ven décadas que sus recursos naturales no les benefician, muy por el contrario, muchas veces en este sector minero les causan daños irreversibles, ¿no? Ya es el derecho número 1, que es el derecho a la vida. Entonces, la bienvenida y éxitos en este curso. Muchísimas gracias. Agradecimiento por las palabras de la señora Presidenta de la Comisión de Vivienda y Construcción, por esa palabra de apertura. Continuando con la sección protocolar de este curso de ayer, invitamos a continuación al señor Wilson Soto Palacios, Presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios. Muy buenas tardes a todos. Quisiera iniciar mi intervención agradeciendo al Centro de Estudios Constitucionales y Parlamentarios del Congreso de la República por invitarme a dar estas palabras en el marco del curso taller denominado Regulación y Gestión Pública en Servicios de Saneamiento. Es preciso mencionar que la comisión bajo mi presidencia tiene como objetivo analizar las propuestas legislativas presentadas en materia de servicios públicos y una de las materias de importancia es el servicio de agua potable y saneamiento. Como tal, tenemos la labor de fiscalizar a los sectores involucrados y a razón de ello, la Comisión de Defensa del Consumidor y organismos reguladores de los servicios públicos ha realizado diversas audiencias públicas a nivel nacional en las ciudades de Cusco, Amazonas, Ucayali, Iquitos, Piura y a nivel de Lima Metropolitana en los distritos de Puente y Piedra y Chosica. En estas audiencias hemos encontrado diferentes problemáticas. En materia de saneamiento, la falta de servicios de agua potable es constante en nuestro país y sobre todo el servicio defectuoso otorgado por las empresas de saneamiento. Ello lo evidenciamos en los reclamos de la población del servicio de agua potable que están materializados en los propios estadísticas de la SUNAS. Nuestra Carta Fundamental, en el artículo 12, que el Estado reconoce el derecho de toda persona a acceder de forma progresiva y universal al agua potable. Es imposible afirmar que la distribución del agua potable hacia los hogares peruanos llegue al 100%, por lo que, como sabemos, el agua potable aún no alcanza una distribución total, ni siquiera en la capital y mucho menos a nivel nacional. Y lo que es también lamentable es que el servicio no es continuo. Hay zonas en las que solo cuentan con este elemento vital para la vida apenas un par de horas al día, y por ello es nuestro objetivo que todos los peruanos tengan acceso al agua potable y que el servicio que reciban sea un servicio constante, ininterrumpido, y ello solo se logrará con una buena gestión de servicios de saneamiento. Producto de nuestro recorrido a nivel nacional a través de las audiencias, he comprobado que la mala gestión de servicios de saneamiento afecta a todos, desde la proyección de una tarifa hasta los procesos de mejora de calidad de agua y su distribución. Por ello, tenemos empresas de saneamiento como la EPS Grau en Piura, que está quebrado hace 21 años, que tiene una deuda de 3.080 millones de soles. En nuestras audiencias encontramos diferentes reclamos en esta materia, por lo que aún tenemos que trabajar en nuevas propuestas regulatorias y sobre todo de la fiscalización en que se ejecute lo que ya está normado. Por ello también exhortamos al Ejecutivo, a través del Ministerio de Vivienda y de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento SUNAS, presente en este taller con su presidente, continúen su labor y que nuestra población cuente con este servicio ininterrumpido, que sus funcionarios ejerzan la mejor gestión a favor de los usuarios a nivel nacional. Por último, decirles que considero que el presente taller será de mucha importancia para conocer de fondo cómo funciona o debe funcionar una gestión óptima. Los marcos teóricos que se presentarán y expondrán son de base de conocimiento a esta especialidad y sobre todo
de la vocación de servicio que debemos tener todos los peruanos. También quisiera reconocer el apoyo de la Superintendencia de la SUNAS para presente capacitación. Actividades como esta contribuyen a ampliar los conocimientos en la prestación de los servicios públicos, temas que muchas veces no son bien comprendidos por el alto grado de especialización que tienen. Los expositores de este curso taller son unos expertos en estos temas, así que hay que aprovecharlo lo máximo. Finalmente, quiero agradecer nuevamente por la invitación de poder dirigirme a ustedes como presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor y organismo supervisor de los servicios públicos, y desearles una buena jornada académica en este primero taller denominado Regulación y Gestión Pública en Servicios Públicos. Como sabemos, yo en mi calidad en el parte introductorio señalado, estamos recorriendo para realizar las audiencias públicas descentralizadas todo el Perú. Acabamos de estar en Piura, y en Piura hemos encontrado prácticamente el EPS Grau está quebrado. Entonces ahí los hermanos piuranos están sufriendo de agua porque hay agua solamente por horas. Lo mismo pasa en Arequipa. Hemos visto algunos días en noticias también, los hermanos de Arequipa también están sufriendo. Lo mismo hemos tenido, no sé si ustedes hace poco también, justo con el presidente Mauro Gutiérrez, hemos estado cuando aquí en Lima también hubo un recorte de agua en los 22 distritos, y gracias, yo reconozco el labor de nuestro superintendente de SUNAS, que hemos estado conjuntamente fiscalizando para que todos nuestros hermanos de Lima Metropolitana, que también de este agua tan importante, que no sufran, ¿no? Y finalmente quiero agradecerles en quechua, Jancona Pajachón, alguien tarde, que hay ya chay un dicho, que hay un curso taller gachanari que regulación de gestión pública en servicios de saneamiento. Le he dicho, espero que tengan ustedes excelente tarde, que sea provechoso este taller que está organizado por los Centros de Estudios Constitucionales del Congreso de la República, y muchas gracias. Un agradecimiento especial por las palabras del señor presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor y organismos reguladores de los servicios públicos. Continuando con esa parte protocolar, recordarles nuevamente que a través del Centro de Estudios Constitucionales y Parlamentarios del Congreso de la República es que esta capacitación se puede realizar, y para ello invitamos al jefe encargado, al señor Samuel Abad Barraga, para que por favor nos dirija unas palabras de esa tarde. Señor Samuel. Gracias. Buenas tardes a todos. Señora congresista María Gutiérrez, presidenta de la Comisión de Vivienda y Construcción. Señor congresista Wilson Soto Palacios, presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor y organismos reguladores de los servicios públicos. Señor economista Mauro Gutiérrez Martínez, presidente de la SUNAS, estimados asistentes. A nombre del Centro de Estudios Constitucionales y Parlamentarios del Congreso de la República, y en representación del jefe del centro, Magíster Mario Fernández Garibay, agradezco por su presencia en el curso taller Regulación y Gestión Pública en Servicios de Saneamiento. El Centro de Estudios Constitucionales y Parlamentarios promueve la especialización y fortalece el nivel de asesoría del personal del Congreso que apoya a los señores congresistas, en la perspectiva de generar toma de decisiones más adecuadas respecto de la producción legislativa y el control político. En esta oportunidad, invitamos también a funcionarios de los gobiernos locales relacionados con el tema e identificados con la mejora de los... Sabemos que la legislación sobre la materia ha sido modificada recientemente y que existen muchas dudas y preocupaciones al respecto, así como una demanda del usuario por contar con una correcta administración de estas prestaciones. Desde el Congreso, conocedores de las posiciones de los parlamentarios que nos acompañan, sabemos que la voluntad es buscar el acceso a los servicios públicos y que se den mejores condiciones. Hay conciencia de la importancia del servicio de saneamiento y de las necesidades que vienen pasando las empresas proveedoras, que no pueden garantizar dar un servicio en las condiciones de accesibilidad y calidad que garantice la salubridad de todos los peruanos. Por eso, desde el Centro de Estudios Constitucionales y Parlamentarios hemos promovido esta actividad. Agradecemos su presencia y estamos seguros que las exposiciones serán ilustradoras para los participantes.
Es mi deseo, pues, que este curso taller sea el preámbulo de más experiencias de aprendizaje entre el personal del Congreso y los especialistas de otros sectores, todos con la misma responsabilidad común, que no es otra que la de servir mejor a los consumidores. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos de esta manera la presentación del Centro de Estudios Constitucionales y Parlamentarios del Congreso de la República. Y antes de dar inicio al curso, por favor, invitamos a los integrantes de la mesa de honor que se pongan de pie para una fotografía de estilo. Por favor, está acá el caballero. Vamos a estar a sus órdenes para esta foto. No han visto un quesito ahí en un quesito. Ya le dieron vuelta, la otra foto, ¿dónde estaba? Muy bien, muchas gracias. Entonces vamos a dar inicio ahora sí a este curso taller con la primera sesión, que se denomina Gestión Pública para el Desarrollo de las Personas, y será dictada por el señor Mauro Gutiérrez Martínez, quien es presidente de la Superintendencia Nacional de los Servicios de Saneamiento, SUNAS. Así que vamos a mirar por favor al frente. Tenemos justo ahí una pizarra blanca. En primer lugar, tanto las comisiones como el Centro de Estudios Constitucionales y Parlamentarios por la oportunidad de poder brindar este curso. Este curso, como saben, tiene 3 sesiones. La sesión del día de hoy, de apertura, básicamente vamos a hablar sobre aspectos vinculados a la gestión pública y tratar de desarrollar 2 herramientas que suelen ser importantes. El primero, que se denomina el modelo Canvas, que trata de identificar una idea y cómo bosquejarla inicialmente para tratar de ver qué tan interesante o potencialmente puede ser llevada a cabo una idea, y que esto se aplica tanto en el sector privado como en el sector público para identificar políticas públicas. La otra herramienta es el tema de mapeo de actores, ¿no? Que es la segunda herramienta que queremos mostrar el día de mañana. Vamos a tener la presencia de 2 economistas que van a explicar básicamente el modelo regulatorio, que tiene que ver de bosquejar los elementos centrales de cómo se determina una tarifa, ¿no? Y van a ver que es bien sencillo hacer una tarifa. Yo siempre digo, es como básicamente identificar, como si fuéramos dueños de una panadería, saber cuáles son los costos y finalmente en función de cuánto vamos a vender se determina cuánto es el precio del pan que vamos a tener que ofrecer. Pero evidentemente en agua es un poquito más complejo, ¿no? Se tiene que identificar infraestructuras, se tiene que identificar los costos del aprovisionamiento de los insumos, los trabajadores y un conjunto de aspectos que a veces se vuelve un poquito, cuando ven los estudios son documentos de 250 hojas y uno piensa que es incomprensible, pero es muy sencillo entenderlo. Entonces el día de mañana se va a explicar básicamente los aspectos centrales de cómo se hace la estimación de una tarifa y los componentes que esto trae, las distintas metodologías que se desarrollan para este fin. Y el tercer día vamos a hacer rápidamente la revisión de los contenidos legales vinculados a algunos instrumentos como ese reglamento de calidad, por ejemplo. Definitivamente 3 días para poder explicar todos los temas de materia regulatoria quedan definitivamente cortos, pero vamos a tratar de que los aspectos centrales puedan ser explicados en estas 3 sesiones. Quiero pedirles, por favor, si tienen alguna pregunta, piensen acá. Estamos en una sesión abierta. Pregunta, duda, levanten la mano, por favor, y vamos haciendo esta interacción de manera ágil. La idea es que podamos conversar sobre lo que vamos a mostrar. Entonces, sin más preámbulo, quiero iniciar hoy día esta sesión. Ya un poco había adelantado, y yo no sé, creo que se ve mejor acá. Si quieren tirar sus asientos no hay ningún problema, porque creo que no se puede ver bien de la pantalla. Vean la forma más cómoda como se sienta posible. Vamos a empezar discutiendo el tema de la multidimensionalidad del agua, porque es importante la economía en el sector, ¿no? Su impacto, y como he señalado, básicamente luego desarrollar 2 metodologías rápidamente, lo que estamos denominando como el Business Model Canvas y después el mapeo de actores, que es una simplificación de la metodología MACTOR, ¿no? Pero vamos a tratar de llevarla a cabo. Siguiente, por favor. Entonces, con respecto al primer tema, ¿no? Quiero ¿qué cosas pueden ver acá en la pantalla? Ven a una niña, ¿no? Y ven acá los aspectos que están a su alrededor, ¿no? Si yo les quiero preguntar a ustedes cuáles son los aspectos de dimensión que hacen feliz a una persona, ¿qué es lo primero que buscan? ¿Qué es lo necesario para vivir? Alimentación, ¿qué más?
Solo comiendo estamos bien. ¿Qué más? Vivienda, ¿qué más necesita? Salud, ¿qué más necesita? Vestuario, ya yo tengo comida, salud, ya no tengo frío, tengo mi casa, ¿ya es suficiente? ¿Ya somos felices? Medio ambiente, ¿qué más necesita? Agua, porque sin agua nos morimos, ¿cierto? Y eso está vinculado a la salud, ¿qué más? Educación, cultura, por ejemplo, ¿no? Un niño, si es que no tiene cultura, va a estar acotada a su vida. ¿Qué más necesita? ¿Qué más puede necesitar? ¿Necesitamos jugar? ¿Distraernos? ¿Cine? ¿Música? ¿La recreación es un tema suntuario? Sí, nos hace felices. Nos hace felices. La vida, si nosotros miramos los elementos esenciales de la vida, tienen un conjunto de características, ¿no? Y la economía ahora está mirando a esas nuevas dimensiones. Antes, básicamente, la única característica por la que medíamos el desarrollo de un país, ¿cuál era? El PBI. Un país estaba mejor cuando su PBI era más alto. Pero solo tener un PBI más alto me asegura que la gente esté más feliz. No. Puedo tener un país con un altísimo PBI donde haya una alta desigualdad. Puedo tener un país con un alto PBI donde la gente sea muy infeliz. Hay países con PBI muy alta con las tasas de suicidio elevadas. ¿Cómo puedo decir que una sociedad está bien si tiene tasas de suicidio muy altas? Entonces, cuando tratamos de comprender la felicidad o el bienestar de las personas, tenemos que entender que es multidimensional, tiene múltiples características. Ya que estamos mostrando algunas cuestiones. Aspecto básico, una sociedad que está bien desarrollada, la esperanza de vida es bastante alta. Un país que está desarrollado tiene accesos a sistemas de salud adecuados, tiene un control sobre su entorno, ¿cierto? Tengo seguridad, no tengo el temor que vaya a venir el río y se vaya a llevar todas mis cosas, ¿cierto? Tengo la capacidad de conectarme con mis personas, la gente a mi alrededor, disfrute de la vida. La conciencia sobre los otros, también el tema de la solidaridad. Cómo me vinculo con mis personas del entorno, la afiliación que pueda desarrollar, el entorno, cómo desarrollo el tema de la vida, ¿no? Familiar, cómo lo compatibilizo con la casa. Cuestiones de cómo desarrollar aspectos prácticos. Lo cierto es que hay muchas dimensiones que caracterizan lo que es el buen vivir. Ahora, yo les pregunto, de todas estas cosas que les estoy mostrando, ¿cuántas tienen que ver con el agua? Y ahí sí entro, recién vamos entrando al agua. ¿El agua tiene que ver con la vida? Sí, porque simplemente no tienes agua y no vamos a durar ni unos días sin que simplemente la vida se extinga. ¿Tiene que ver con la salud? Sí, el agua está íntimamente vinculada a la salud. Si tenemos agua de mala calidad o servicios de saneamiento de mala calidad, la salud te va a afectar inmediatamente. ¿Tiene que ver con temas de control sobre nuestro entorno? Por supuesto, si no controlo cómo están las fuentes de agua, voy a tener sequías o el agua simplemente va a escasear o puede simplemente destruir nuestras casas. Entonces, cuando nosotros miramos finalmente, ¿no? la relación que tiene el agua con la vida está íntimamente vinculada. Un segundo, por favor. Hablar de agua y salud, por ejemplo. Bueno, siguiente, por favor. Y hacía mención de lo anterior porque seguramente ustedes han escuchado en la lámina previa, estoy hablando de capacidades, ustedes han escuchado antes del IDH, del Índice de Desarrollo Humano. ¿Sí? Quiero retroceder un ratito a la teoría. ¿Por qué menciono esto? Lo menciono porque esta es la base de todo lo que ha sido este desarrollo del Índice de Desarrollo Humano. El Índice de Desarrollo Humano tiene tres componentes, ¿cierto? El primero es el componente económico. Dice, una economía está mejor si es que su PIB está mejor. Segundo, el tema de la educación. El tercero, el tema de la salud. Son tres indicadores centrales que están vinculados al desarrollo humano. Pero lo cierto es que estas capacidades nos dicen van más allá. Una persona se desarrolla cuando se siente satisfecha en términos de cumplir sus capacidades. Cuando las restricciones, ¿no?, de su entorno hacen, mejor dicho, no existan restricciones para que las personas puedan alcanzar su máximo potencial de todos estos elementos. Ahí es cuando decimos que la persona puede alcanzar todo su potencial, en salud, en educación, en la interrelación, en la compatibilización de las actividades del trabajo con la familia, etc. Ahí es cuando decimos las capacidades de las personas están libres, pueden desarrollarse. Ok, siguiente.
Entonces, ¿cómo entra este tema del impacto del agua, de los servicios de saneamiento en las personas? Y acá hay unos ejemplos, yo no sé si se llega a leer, pero por ejemplo el impacto con el tema de la salud es central. Nos dice, en los hogares que cuentan con los servicios de saneamiento, los casos de diarrea se reducen en 10%. La pregunta es, ¿la diarrea es un problema? Sí, ¿qué puede causar la diarrea? Puede causar que se mueran los niños. Y nos está diciendo, el impacto del agua, acceso del agua potable en un hogar, te disminuye en 10% la probabilidad que tengan diarrea los niños. Y si tiene alcantarillado o tiene sistemas de instalaciones sanitarias dentro de la casa, nos dice que se reduce hasta un 20%. Su impacto es enorme de temas de diarrea. ¿Qué otro tema más? Nos dice el acceso al agua y el agua segura y alcantarillado, acompañado de una adecuada gestión de los servicios, reduce los casos de ascariasis hasta un 29%. ¿Qué cosa es ascariasis? Lo que decimos comúnmente como bichitos en el estómago, ¿cierto? Entonces, si nosotros tenemos problemas de abastecimiento de agua, es muy probable que los niños tengan bichos en el estómago. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? ¿El niño va a estar bien nutrido o va a estar expuesto a enfermedades? Claramente tiene un impacto sobre la enfermedad. ¿Qué más nos dice? El acceso al agua potable y al alcantarillado se reduce en un 13% la desnutrición crónica infantil. ¿La desnutrición crónica infantil es un problema? ¿Grave o leve? Gravísimo, gravísimo. Vamos a ver por qué. Lo cierto es que nos dice el acceso al agua disminuye la incidencia de la desnutrición crónica. Tiene efectos sobre la anemia, ¿no? Acá, por ejemplo, nos dice al incrementarse el 10% la cobertura de agua potable, se reducen los casos de anemia hasta el 7%. No es un tema menor, su impacto en anemia es significativo. En la educación, ¿creen que tiene impacto el agua en la educación? ¿Cómo? ¿Cómo puede conectarse el agua con la educación? Se dice que cuando los niños adquieren la anemia, ya su desarrollo cognitivo baja. Ese es un efecto indirecto, pero es un efecto. Ahorita lo vamos a ver. ¿De qué otra manera? Más directo. Seguramente en varios lo hemos pasado. Si no hay agua en la casa, ¿quién manda a juntar agua? Aquí, no, imagínense, en la casa tenemos una zona donde no hay agua. ¿A quién encarga generalmente que junte el agua? Al niño. Y si el niño está gastando su tiempo en buscar agua, ¿tiene más o menos tiempo para estudiar? Menos. Tan simple como eso. La conexión de justamente no tener agua, muchas veces se lo encargamos al niño y el niño va a descuidar otras actividades por justamente hacerse cargo del acceso al agua. Y eso se refleja cuando se han hecho estudios, cuando se analizan localidades que tienen acceso al agua versus localidades que no tienen acceso al agua. Y ustedes saben que en el sistema de educación se toma como un examen para tratar de ver cómo están los niños en su capacidad de aprendizaje. En segundo grado, por ejemplo, capacidad lectora y la capacidad de realizar cálculos matemáticos. Se encuentra que en los lugares donde no tiene agua, los resultados son mejores o peores. Peores. Y nos está mostrando todo idéntico. La única diferencia es el acceso al agua. Consecuencia, impacto sobre la educación. ¿Nos afecta por igual hombres y mujeres el no tener agua? ¿O sí o no? ¿A quién cree que le va peor? a las mujeres porque A las tenemos que mujeres. cocinar. Para empezar. Y no es Agua, ¿cómo preparar? para empezar, y ese es un tema. ¿A quién le encargan hacer las labores domésticas en el país? A las mujeres. Y generalmente le van a encargar que busque agua. No es simétrico. ¿Qué más? ¿Los hombres se embarazan? ¿Ustedes creen que el riesgo de la mujer cuando no tiene acceso al agua aumenta la probabilidad de tener un embarazo riesgoso o no? Aumenta. Y eso también tiene efectos sobre qué? Sobre el niño que vaya a nacer. Entonces no es simétrico el tema de la desigualdad en el acceso al agua, en el caso de hombres y mujeres. Y más trivial y más simple. Yo siempre digo, los niños si tienen ganas de ir al baño, ¿qué suelen hacer? Después de un partido van a un rinconcito y ya está. La niña no, está expuesta a más riesgos. Entonces cuando hablamos del problema de acceso, no es un tema simétrico, nos afecta a todos, pero lamentablemente afecta más a las mujeres. Y en particular a los niños.
el acceso al agua potable mejore en un 50% la salud de las mujeres durante el embarazo. Fíjense en la importancia. La productividad de la economía, a veces hablamos de la economía, pero no hay que pensar en más micro todavía. ¿Qué pasa cuando no hay agua en una localidad? Se desarrollan todas las capacidades productivas de la zona. Imagínense una ciudad que depende del turismo y se va el agua. ¿No hay problema o sí? ¿Va a haber turismo? ¿Quién va a ir? ¿Cierto? ¿Qué se cerró? Hotel. ¿Qué se cerró? Restaurante. ¿Y qué cosa generaba eso? Empleo. Entonces, si no tienes acceso al agua, ni pensar en otra actividad. Fíjense el impacto que tiene sobre la productividad. Y además nos dicen los países pobres con menos acceso al agua potable crece apenas 0.1% al año. Entonces se retroalimenta el problema de la pobreza si es que no cuidamos adecuadamente el agua. Si nosotros miramos en términos de la rentabilidad y la importancia del agua, este es un dato bien interesante a veces, y qué bueno que haya dos congresistas en la sesión del día de hoy. A veces el presupuesto se piensa de manera separada en la importancia de estos temas. Y yo siempre digo en la casa, ¿qué es lo más importante? Lo más importante es donde el presupuesto familiar va más, ¿cierto? ¿Qué aseguramos? Hay ciertos elementos donde decimos, esto es intangible, no, acá los recursos van para este propósito y no se mueven. Y en la casa, ¿qué suele ser? La comida, suele ser la educación, son componentes donde tenemos que asegurar nuestro presupuesto. ¿Y por qué? Porque es lo más importante, sin eso simplemente la casa no funciona. Y en el caso de la nación, ¿en qué se manifiesta eso? En el presupuesto público. Cuando discutimos a veces el tema del agua, pensamos que solo es sector saneamiento. Pero fíjense ahora lo que les estoy mencionando. ¿El agua, el acceso a la infraestructura solo está vinculado al saneamiento como tal? ¿O tiene efectos en toda la economía? Pero muchas veces no lo evidenciamos. Y pensamos que son elementos estancos, separados. Y un tema que no es menor nos dice que por cada dólar que el Estado invierte en agua potable, se está ahorrando $5.5 en acceso o temas vinculados al tema de servicios de salud. ¿Es rentable invertir en agua? Sí, solo mirando en salud ya es rentable, porque me está diciendo que se va a enfermar menos la gente. Ese es un tema que no hay que perder de vista y hay que monitorear y contar. A veces nos olvidamos de este tema. Pero sí es que hay que analizar, si queremos ser un Estado eficiente, tenemos que ver dónde vamos a colocar la plata con el propósito de ver dónde se va a tener una rentabilidad social más alta. Y definitivamente, ¿no? Cuando estamos hablando de la economía familiar, ¿no? Nos dicen, y este es un tema no menor, lamentablemente, ¿quién termina pagando más agua? Las personas que tienen acceso a la red, los que no tienen acceso a la red. Los que no tienen. Llegan a pagar hasta 6 veces lo que cuesta lo que nosotros consumimos por estar conectados a la red. Entonces tenemos, y eso a veces no lo evidenciamos, no se evidencia. Yo siempre digo, el costo sombra de no tener el agua a veces no se materializa porque no aparece como un gasto en una cuenta contable, no aparece en un balance. Pero las personas para vivir necesitan comprar el agua. Y el precio justamente de alguien que no está conectado suele ser muchísimas veces más alto de lo que nosotros pagamos estando conectados. Eso lo vamos a ver ahora. Bueno, sigue. Nosotros hemos señalado que lamentablemente, y ese es un tema que está vinculado un poco a lo que comentaba la congresista Agüero, el no tener el agua no es lo mismo. Yo les pregunto, este mes no hemos salido de vacaciones. Bueno, no hay problema, porque ¿cuándo saldremos de vacaciones? El próximo año, ¿cierto? Pude esperar una necesidad, se pudo haber esperado, pero el no tener el agua es lo mismo decir, ya este año no tengo agua, el próximo año la voy a tener. ¿Cuál es la diferencia? Tiene consecuencias. Esperar tiene consecuencias. Hay algunas actividades que esperar no tiene consecuencias. Puedo esperar, este año no se pudo, bueno, será el próximo año. Eso es como apagar, dejar apagado algo y lo volvemos a prender el próximo año. No tener agua no es eso. No tener agua, nosotros lo hemos denominado tener una desventaja corrosiva. ¿Qué significa eso? Es una desventaja causante de otras que, por tanto, sí tienen efectos negativos en otras consecuencias, en otras capacidades. Por lo que estamos señalando, si yo este año dejo de que una localidad no tenga agua, simplemente estoy haciendo, no importa, quédate un año, espera un año,
que no tengas acceso al agua o va a tener consecuencias en las cosas que he dicho, en salud, en educación, en equidad de género, en la productividad de las casas? ¿Va a tener impactos o no? Va a tener impactos que se van a ir acumulando en el tiempo. Entonces, esto es como cuando yo tengo, imagínense, una computadora en este momento, voy a echarle agua. No va a pasar nada, puedo decir lo seco el próximo año. Las consecuencias pueden ser inmediatas y van a tener efectos acumulativos en el tiempo. Por eso es muy importante el tema de entender que no tener acceso al agua y esperar sí tiene costos sociales importantes. El tema es que efectivamente esta es una discusión de política pública significativa y las brechas que tenemos en acceso al agua van creciendo. ¿Por qué? Porque la población también crece. El tema es muchas veces que el acceso de infraestructura o la velocidad de crecimiento de la infraestructura va a una velocidad menor que la velocidad de crecimiento poblacional. Y si la población crece más rápido de lo que nosotros reaccionamos en crecimiento de la red, las brechas van a ser cada vez más grandes. Si nosotros miramos, básicamente, y esto es sector urbano es donde más desarrollo hemos tenido de cobertura de los servicios. Comparamos el sector de agua, donde aparece acá, que es información de la ENAPRES. La ENAPRES es una encuesta del INEI que todos los años se publica, la encuesta nacional de programas estratégicos. Comparamos 2016 con el año 2022, básicamente la brecha está en el mismo nivel. Incluso aumentado. Sí, por favor. Micro. Un buen punto que he señalado, y el día de mañana seguramente los expositores van a señalar, fíjense cómo es la diferencia. A veces no notamos la complejidad de cómo llevar el agua. La tecnología del agua, ¿desde cuándo está? Los incas ya transportaban agua, pero se requieren obras menores o mayores para su captación y su traslado. Son mayores. Imagínense ahora, tenemos Villa María del Triunfo, ¿no? Está en una zona elevada por encima de la captación, por ejemplo. Cuando queremos llevar el agua, ¿qué necesitamos? Para empezar, necesitas bombear. Y las tuberías no es que están expuestas, tienes que hundirlas, ¿no? Si yo quiero llevar internet, ¿cómo hago? O sea, la tecnología permite que colocando antenas pueda cubrir en una zona amplia, a través de las antenas, a través de las frecuencias, poder llevar el internet. Energía eléctrica, ¿qué necesitamos? ¿Necesitamos hundir la tubería para mandar? ¿Qué necesitamos? En algunos casos, pero esencialmente, ¿qué se necesita? Cableado. ¿Y el cableado qué necesita? ¿Cuántos metros cuadrados se necesita para poner un poste? No, un poste. Un metro cuadrado, ¿cierto? ¿Cuántos metros se necesita para hundir una tubería? Y pararás el tráfico. Tienes que hacer 2 metros mínimos de profundidad para hundir la tubería. Fíjense, a veces no somos conscientes en la diferencia y la cantidad de trabajo que se tiene que hacer para llevar el agua. Sí. El micro, por favor. El mapa o el plano que se está presentando es a nivel nacional, sí. Porque bueno, yo represento en este momento a la municipalidad de San Juan de Lurigancho, que es un distrito de los más poblados de Lima, pero que tiene dos problemas que no han sido atacados ni por el gobierno nacional ni tampoco visto por el Congreso de la República. El primero es que se siguen ocupando las zonas de protección y las zonas altas de los cerros, por lo tanto el trabajo para darle agua y desagüe a esas familias o a esas personas va a ser interminable si es que no se pone un alto a esas ocupaciones de esa zona. Y segundo, que en el caso del esquema 400-425, en el caso de Sedapal, no ha sido presupuestado priorizado para este año. Sí otros lugares, Caraballo yo creo que está priorizado, pero el esquema 400-425 es a una gran cantidad de personas. ¿Y por qué iba mi comentario? Ciertamente Lima tiene la mayor cantidad de población, San Juan de Lurigancho tiene el 10% de la población de Lima metropolitana y un poco más, pero no recibe el presupuesto que debería recibir
para cerrar estas brechas de saneamiento de agua, desagüe y de servicios básicos. Tampoco sirve para conectividad, digamos caminos, puentes, etc. Pero en el caso específico, ¿qué se necesitaría para que volteen a mirar este problema que comienza por la ocupación de las laderas de los cerros y termina porque mucha gente tiene 30, 40 años sin servicios de agua y desagüe en Lima Metropolitana? Excelente pregunta. Ahora, es posible que no aborde la charla viva sobre la materia porque nos va a dar mucho de qué hablar. Yo solo les quiero lanzar una pregunta. ¿Cuánto creen que puede costar una conexión de agua? No, pero por unidad, o sea, dividir el proyecto entre el número de conexiones. ¿Cuánto? ¿Cuánto? A ver, 400 soles por conexión. Agua más alcantarillado. 400. 1000 soles. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 2000. ¿Qué da más? 15.000. 15.000 está siendo exagerado, señora. Domiciliaria, claro. Agua y alcantarillado. Tienen que considerar las redes. Sí, ¿qué más? ¿Alguien dice más de 15.000 o es una cosa ya exagerada? ¿Ah? ¿Cómo? Les comento, el proyecto de ampliación, si digamos el de Villa del Triunfo, que son 9.000 conexiones adicionales, porque estamos hablando, se hablan de 40.000 conexiones, pero son 9.000 conexiones adicionales, divididos, proyecto de ampliación entre el número de conexiones, justo el día viernes estábamos calculando, está alrededor de 70.000, 80.000 soles. 80.000, 70.000, entre 70.000 y 80.000 soles. Por la pendiente, porque necesitas reservorio y porque necesitas el movimiento de la tubería. Es carísimo. Ampliar en zonas, y es por eso el tema de ordenamiento territorial es central. Pero no tenemos esa ley de ordenamiento territorial. Pero por eso, el tema es importante. A veces, fíjense, me han dicho ustedes de 400 soles, 1000 soles. Y lo cierto es que encontrábamos en ciertos lugares que es casi el equivalente de la mitad de un departamento. Comprarse un departamento. Entonces, por eso, fíjense que no tener un crecimiento ordenado hace que la brecha se vuelva muy difícil de cerrar. Brevemente, nomás para continuar. Justamente el ejercicio que vamos a hacer ahora tiene que ver con los mereces, con los mecanismos de retribución de servicios ecosistémicos, lo que está hablando la señora justamente sobre esta materia. Tenemos que tener, y cuando miramos el agua tenemos que entender que el agua pues no nace, o sea, no es que cae del cielo, sí, pero no cae en cualquier sitio. Lima, por ejemplo, no llueve. ¿De dónde viene el agua? ¿Qué infraestructura la va a recolectar? ¿Cómo se trae? ¿No? Estábamos viendo en el caso de Arequipa. ¿Qué pasó en Arequipa? El tema es que tenemos una represa que ya, como no le han dado mantenimiento, haciendo presupuesto para mantenimiento, no les da mantenimiento, el sedimento ya se ha, digamos, ya el 40% y eso ya sigue de mantenimiento, ahora ya se hace el hospital. Pero el problema específico ha sido ahora, por ejemplo, el no mantenimiento de la compuerta de reservorio. No, pero no, es que precisamente si le hubieran dado mantenimiento, toda esa arena que se ha ido acumulando en los diques, no se hubiera acumulado de la magnitud como ahora. Entonces, ¿qué pasa? Que se acumulan todo desde Gaza, o sea, todos los organismos directamente no hacen el mantenimiento y se acumulan los sedimentos y
obviamente cuando ha llegado ya la planta de Sedapar, llega pues con todo acumulado de aire, de décadas. Lo que está mencionando, el agua es independiente de otros sectores. No. Fíjense lo complejo que es el agua. Tengo fuentes que dependen de las cabeceras de cuenca. Y en las cabeceras de cuenca están los agricultores, minería, actividades en la selva tenemos, por otro lado tenemos a veces tala, ¿no?, que afectan las cabeceras de cuenca. Efectos directamente en el insumo que es central para la producción del agua. Necesitamos infraestructura para trasladar esa agua. Necesitamos plantas para tener la capacidad de tratar esa calidad de agua, porque esa calidad del agua en el tiempo no se ha mantenido constante. Hay lugares donde se hace, por ejemplo, lavado de oro, que vamos a tener agua posiblemente con traza de mercurio. O estamos en la zona sur, la actividad volcánica es intensa, puede tener algunos materiales dentro del agua que no estaban en un determinado momento cuando se hizo la planta. Entonces fíjense lo complejo que es y depende de muchos sectores y tenemos que estar viendo cómo coordinamos, ¿no? Una pregunta. Sí. Por favor, use el micrófono, señorita. Buenas tardes. Hay un botón ahí. Es muy básica, pero desde el comienzo estaba pensando cómo se vincula la Autoridad Nacional del Agua, que es la que define el marco metodológico, las cuencas hidrográficas, la identificación, cómo articula ese trabajo con la entidad que SUNAS. O sea, yo sé que tienen sus competencias, pero conversan estos temas. Nosotros, justamente el curso trata de mostrar algunas características de la prestación del servicio de agua potable. Agua potable tienes que pensar que es como el último eslabón del proceso, la última etapa prácticamente, porque todo lo anterior, ¿no?, corresponden a otras entidades. El ANA está encargado de la parte de las autorizaciones del uso del agua como tal. Evidentemente, un usuario del agua son las empresas prestadoras. Ellos solicitan sus derechos de agua para justamente la función de producción del agua. SUNAS está más abajo, está en la prestación, está en la parte de la regulación y la supervisión de la prestación de los servicios de saneamiento. Directamente nosotros no entregamos derechos de uso del agua, pero evidentemente sí identificamos que en algunos casos hay algunas empresas que necesitan su demanda de agua son mayores o a veces también tienen riesgos de vulnerabilidades. Y en ese sentido sí hay cierta coordinación, pero estamos en partes distintas del proceso de producción. Nosotros como reguladores estamos en la parte final. Ni siquiera, incluso, no hacemos proyectos de inversión nosotros regulamos la prestación, ¿no? Y ahora es lo que vamos a mostrar. El día 3 les van a señalar con mayor claridad ese papel. Siguiente. Sí, la última intervención sobre esta parte. Sí, bueno, mi nombre es Percy Bernal. Yo veía la lámina anterior y habla de una brecha que ha aumentado de 26 a 22. Y esa brecha, mientras que la población siga invadiendo los lugares, creciendo, la brecha va a continuar creciendo. ¿Hay algún momento alguien se ha preocupado en hacer un corte y decir, hasta acá nada más se va a atender? Si invaden otro lugar, no puedes atender porque no vas a tener capacidad de agua, ni instalaciones, ni nada. No existe ese corte. ¿Alguien lo ha hecho? Nadie se ha preocupado en ese detalle. Nadie. O sea, ¿cómo? Yo tengo que saber exactamente de qué cosa es lo que voy a atender al 100%. En función a eso voy a determinar mi brecha existente. Pero si año a año sigue creciendo, verdaderamente la brecha no es real. ¿Y por qué? Creo que es una pregunta muy buena y esa debería ser un ejercicio incluso que uno debería ponerse a pensar en una identificación de un problema público. ¿Es un problema público? ¿Que la brecha no se cierre? Es un problema público. ¿Por qué? Porque la brecha, ¿con qué se va a cerrar? ¿Se cierra sola? ¿Se va a cerrar con qué? ¿Con inversión? ¿Con recursos? La pregunta es ¿de dónde van a venir los recursos? ¿Cómo se va a hacer el cierre? La brecha va a ir creciendo. Con las condiciones uno tendría que analizar los factores que están incidiendo en el crecimiento de la brecha. Tiene que ver crecimiento de la población o dónde se ubica la población. La población no significa que va a dejar de crecer porque nosotros querramos. El problema es dónde se ubica estas personas, esta población adicional. No es lo mismo densificar en una zona donde ya tienes las redes que la gente crezca en zonas donde no hay redes. Entonces, uno tiene que analizar el problema de manera integral. El tema es quién debería ser el llamado para poder hacer eso. Va desde el Congreso hasta quienes son rectores del sector.
Se estima que para hacer el cierre de la brecha con las necesidades de inversión hasta el año 2030, se necesita más o menos 120.000 millones de soles. 120.000 millones de soles para hacer el cierre. No es poca plata. ¿Cuánto es el presupuesto público? ¿Cuánto está? Creo que está más o menos en eso. Creo que son las grandes. Entonces, fíjense la cantidad de plata que se necesita para hacer ese cierre. Y ese cierre sigue. Los datos no los damos. Siguiente, por favor. Y esta es una lámina bien interesante. ¿Qué creen que dice estas fotitos de acá? ¿Qué son? Neuronas, ¿no? Todo lo que tenemos en nuestro corazón. Solo que la diferencia, esta es una neurona de un niño lactante normal sin desnutrición crónica. Y esta es una neurona de un niño con desnutrición crónica infantil. ¿Qué significa? ¿Quién? No somos neurólogos, pero solo mirando el dibujito, ¿cuál está más desarrollado? ¿Y por qué creen que está más desarrollado? Porque tiene más conexiones. Una neurona, mientras más conectada está, tiene mayor capacidad de procesar más información. Cuando un niño está con desnutrición crónica infantil, le pasa eso. Pero normal. Cuando deje de estar desnutrido, esto va a crecer. ¿Verdad o no? Falso. Exactamente. Un niño que ya tiene desnutrición crónica infantil, ya no va a poder pasar de eso a eso. Y lo que decía la congresista, ¿cuál es la consecuencia? Si tienes un niño ya con desnutrición crónica infantil, con un efecto neuronal, ¿cuál va a ser la consecuencia? Falta de capacidades. Entonces, si nosotros vamos a invertir en educación posterior, todo el mundo se va a estudiar a las universidades, pero si hemos tenido una cantidad importante de niños con desnutrición crónica infantil, demasiado tarde. El ejemplo que yo pongo es, puedo tener una supercomputadora, pero vengo y le echo agua y no la limpio, ¿qué va a pasar? Se quemó. Ya no se puede solucionar. Hasta una computadora la puedo reparar cambiando el circuito. Lamentablemente, si ya tenemos desnutrición crónica infantil, vamos a tener eso, falta de capacidades. ¿Qué cosas genera la desnutrición crónica infantil? La desnutrición crónica infantil está íntimamente vinculada a las enfermedades diarreicas agudas. Y como hemos dicho, las enfermedades diarreicas agudas ¿a qué están vinculadas? A la falta de agua, sed. Ven todas las consecuencias. Entonces, no hay que perder de vista los impactos del agua con el tema de la salud. Y además con el tema de las capacidades. ¿Cómo nos vamos a desarrollar? Encontrando más minerales, gas. ¿Con eso vamos a tener el desarrollo? ¿Dónde está el desarrollo? Los países desarrollados en los últimos 100 años, ¿consecuencia de qué han generado su desarrollo? ¿Materias primas o la capacidad de transformación? Con tecnología, y la tecnología está en que su gente está pensando. Ahora que estamos entrando en una nueva era con inteligencia artificial, más aún todavía tenemos que estar capaces. Si no tenemos esa capacidad, fíjense las consecuencias. Siguiente. Pero lo cierto es que estamos en un país complicado. Ya lo había comentado el congresista Soto, tenemos zonas del país donde los problemas de continuidad son importantes, ¿no? Y eso sí es importante también de tener presente. En promedio, en el país, el nivel de continuidad de agua está alrededor de 17 horas. Lamentablemente, existen sus extremos, ¿no? Hay zonas de Lima, 24/7, todos los días no hay problema de agua. Pero tenemos localidades donde los niveles de continuidad pueden tener hasta menos de 6 horas por día. Y hay lugares que están en peor situación. Hay zonas de Piura donde tienen niveles de continuidad menores a esa cantidad. Entonces, y eso tiene como consecuencia, ¿no? Por ejemplo, que vamos a tener aproximadamente 1.2 millones de personas que tienen acceso al agua, pero que no tienen la cantidad de agua de 24/7 como esperamos. Incluso se estima aproximadamente 1.2 millones de personas que tienen o que viven en sectores con continuidades menores a 6 horas. Entonces la pregunta, y creo que lo comentaba la señorita, decía, ¿es suficiente tener el caño en la casa? No. ¿De qué me sirve tener el caño si no tengo agua? ¿Cierto? Si no tienes contaminada, como en Arequipa hay un distrito que tú llegas al distrito y nadie te atreve a
darte un vaso de mate, dice, no vaya usted a tomar agua de la cañería, porque está totalmente... ¿Qué necesitamos? Seguridad de la calidad del agua, necesitamos la cantidad suficiente de agua y tenemos que tener acceso a ella. Entonces, no solo es asegurar cantidad, sino tenemos que asegurar calidad. Pero además, ¿no?, tenemos este tema de la cantidad de agua, que sí hay una cantidad importante de población que no tiene la continuidad suficiente. Pero también es cierto, somos un país donde no pasa absolutamente nada, no hay problemas geológicos, hidrológicos, problemas de lluvia. Sí, no, lo cierto es que el país está en una zona que tiene un alto nivel de vulnerabilidad como consecuencia de los cambios climáticos. Los problemas climáticos impactan fuertemente. Esto, por ejemplo, ¿no?, nos dice, esto es el resumen de los distritos que fueron declarados en emergencia por riesgo de lluvias este año. ¿No? Distritos a nivel nacional con peligro inminente de intensas precipitaciones fluviales, lo que es el este. Se hago el año pasado y bueno, básicamente sigue en este año por igual. Fíjense que prácticamente todo el país está por riesgo de lluvia. Y no es menor, ya hemos pasado, cuando viene el fenómeno del Niño, ¿qué suele pasar? ¿Solo está el problema del norte o termina siendo un problema nacional? Termina siendo un problema nacional. ¿Y eso tiene impacto en el agua? Directamente. Solo fíjense, si en una zona, como suele pasar en el norte, cuando llueve mucho, ¿qué suele pasar? Se inunda. O tenemos otras zonas, como pasa en Tarapoto, cuando llueve mucho, el agua, ¿qué sucede con el agua de río? Los niveles de turbiedad se disparan, se elevan. La planta ya no es capaz de tratar esos niveles de turbiedad. ¿Y qué tiene que hacer la planta? Tiene que cerrar, porque si deja entrar el agua, terminas malogrando los filtros. Entonces, curiosamente, cuando llueve y uno dice que hay más agua, menos agua hay en los campos. Entonces, nuestras plantas o nuestra geografía hace que tengamos una exposición ante los riesgos climáticos, sí. Y esa es una situación que tenemos que interiorizar. Y eso también es más inversión, porque para estar más blindados ante estos riesgos tenemos que tener una capacidad mayor, o de capacidad de tratar mayor turbiedad, o tener otras fuentes de agua que permitan justamente diversificar esos riesgos. Siguiente. Algunos datos ya había mencionado, ¿no? Lima Metropolitana tiene 21 horas de continuidad de agua, razonablemente bien, es un nivel bastante alto, pero como también se señala, hay zonas donde tienen 6, 5, 4, hasta menos, efectivamente. Si miramos a nivel de todo el país, 17 horas, pero hay un montón de puntos donde efectivamente esos niveles de continuidad se reducen significativamente. Este acceso es homogéneo, no es homogéneo. Si quisiéramos hacerlo homogéneo, también viene el otro problema, los niveles importantes de inversión que se requiere cuando cada vez estamos creciendo de una manera no ordenada. Los costos pueden dispararse exponencialmente, eso también es un tema que hay que priorizar. El tema del riesgo del acceso al agua, pero como todo, el Perú es uno de los países que está enfrentando problemas relacionados al cambio climático y lo otro que es la variabilidad climática. SUNAS junto con CENAMI hicieron un documento en el año 2021 que se llama Atlas de la Producción de Agua Potable, y lo que muestra, acá están las principales cuencas de aporte de las empresas. Fíjense, ¿qué tenemos? Tenemos las principales ciudades o las ciudades más grandes del país, ¿dónde se encuentran? ¿En la sierra, en la selva o en la costa? En la costa, ¿cierto? Entonces, ¿cuál de estas cuencas abastece a las ciudades más grandes del país? ¿La cuenca del Pacífico, la cuenca de los Andes o la cuenca vertiente del Amazonas? La del Pacífico. ¿Y qué cosa dice? Que en los próximos años, mirando hacia el año 2036, del 2036 al año 2065, ¿qué va a pasar con la disponibilidad hídrica? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Dice que puede disminuir hasta en un 25%. Por un lado, se va a tener menos agua, ¿y dónde se crece más? Justamente en esa zona. Entonces va a personas. Por unidad de uso está en ese orden. Pero igual es alto. 14 de esos cubos es una piscina. Y a veces no somos conscientes de esa cantidad de agua que se consume. ¿Y cuánto se paga por esos 14 metros cúbicos de agua? ¿Cuánto debería ser el pago?
¿Cuánto debería ser? Alrededor de 60 soles. ¿Es caro o es barato si es que lo sacamos así en términos de 14.000 litros de agua a 60 soles? Pero yo cuando hago audiencias públicas nadie me dice es barato, nadie dice que es barato. ¿No? Entonces, ¿por qué? Y las personas no es que tengan un doble discurso, el problema es que no saben cuánto consumen. No saben cuánto consumen. Si yo les pregunto cuánto consumen ustedes de gaseosa al mes, estoy seguro que me van a decir cuántas gaseosas o botellas de agua consumen. Pero el problema es con el agua, muchas veces no son conscientes de cuánto consumen. Lo que pueden saber es cuánto pagan, pero no saben cuánto consumen de agua. Entonces es bien, y estamos hablando de personas que sí están enteradas de la materia, pero hay personas, en general, las personas desconocen muchas veces eso. Y eso también es un tema de una tarea del regulador, enseñar también cómo deben de dimensionar sus niveles de consumo de agua y cuánto finalmente se está pagando. Es increíble a veces pensar que en Lima hay personas que no saben siquiera cuánto pagan de agua. En los multifamiliares, por ejemplo, la gente que vive en edificios, a veces viene un monto único de pago por mes, que incluye el elevador, agua, mantenimiento, cuidado del gato del edificio, pero no están enterados cuánto están pagando por agua. O prorratean así a la mala y es el mismo monto. Entonces, ¿cómo podemos saber si estamos pagando mucho o poco si no somos conscientes de cuánto estamos consumiendo? Micro, por favor. Micrófono. Un tema es lo que te cobran por el volumen de agua, pero adicionalmente te cobran el servicio de alcantarillado, que viene a ser 33 soles más. Eso te incluye en el recibo de agua. ¿Cuántos servicios se cobran en servicios al año? Servicio de alcantarillado, IGB, redondeo, y al final el consumo de agua de 53 te suma todo 109.80. Oye, y rebobino la pregunta, el servicio de saneamiento. Cuando ustedes abren su caño, ¿qué cosa se ha hecho hasta ese momento? Hasta abrir el agua y que caiga el agua en su caño, ¿qué procesos ha pasado? Entonces, ha empezado la captación del agua, el traslado del agua. El agua puede haber salido, en el caso de Lima, del otro lado de la cordillera, se trasladó, llegó a la planta, se procesó, se trasladó a través de las redes primarias, secundarias, y llegaron al caño. Ahí se acabó. ¿Qué más sigue? Capturar el agua. Y luego, ¿qué sucede? Tengo que capturar todo el agua y acumularla en un punto. Y ahí se acabó. ¿Qué más sigue? Porque alguien puede decir, ya con esa agua, ¿a dónde? ¿Al río? Tiene que tratarse. Y tratar el agua, ¿es un lujo o es una necesidad? ¿Por qué? No, porque es agua y es desagüe. La pregunta es, si nosotros lo tiramos directamente, ¿qué consecuencias va a tener? Contaminación, y va a ser un poco de infección. ¿De acuerdo? Si no se trata el agua, como nosotros en el país tenemos un déficit de tratamiento, ¿no? Tenemos un déficit de alcantarillado enorme. Tenemos ciudades donde el porcentaje de gente conectada al agua no es igual a la gente que tiene alcantarillado. Hay un déficit de alcantarillado. Pero ni hablar de tratamiento, el déficit es mayor todavía. Si no se tienen sistemas de tratamiento, la consecuencia es que el agua, incluso hasta el agua, las napas freáticas, pueden contaminarse con esa agua no tratada. Y hay ciudades que dependen fuertemente de ¿qué? De agua subterránea. Sí. Solamente una reflexión, pero ahí, por ejemplo, en el tema del tratamiento de las aguas residuales, el Ministerio de Vivienda, la Comisión, lo ha monopolizado, porque estaban haciendo secretaria en Lima Metropolitana, en algunos municipios, en algunos lugares, para poder justamente tratar el agua del alcantarillado y con eso regar las áreas verdes. Lamentablemente ahora, cuando se quiere hacer eso, tienes que ir a Proinversión y Vivienda ha tomado eso como parte de lo que está haciendo, y es más, Sedapal te cobra por recoger esa agua y tratarla. O sea, no es el agua de desecho, no. Esa agua la tienes que pagar para poder tratarla, y con eso, después de tratar, regar las plantas, ¿no? Yo creo que es algo que se debería corregir. Bueno,
Lo cierto es, yo he dicho, ya recolectamos, tratamos el agua para disponerla. Pero esa es la lógica, es lo que se llama una economía lineal. Yo compro algo y me tengo que deshacer de ese algo, ¿cierto? ¿Debemos de ver las cosas de esa manera o no? Economía circular. ¿Qué cosa quiere decir la economía circular? Que podemos aprovechar justamente eso que antes pensábamos que era un residuo o un problema como un recurso que puede ser reutilizado. ¿Y el agua tratada puede servir como un recurso? Por supuesto que sí. Y ese es un tema importante que tenemos que abordar. Sí, por favor. Sí, comentaba el presidente de SEDAFAL precisamente en su preocupación en este tema de crisis climática, de que vamos a llegar a un punto en que vamos a reciclar y recontrarreciclar y reciclar hasta la última gota de agua, que ahora decimos, ¿no? El agua tratada para las plantas, para los animales, qué sé yo, otras industrias de repente, pero vamos a llegar a un punto en el que vamos a consumir los seres humanos hasta la última gota de agua. Yo les pregunto a ustedes, cuando va una nave espacial al espacio, cuando va al espacio, ¿de dónde creen que sale el agua? Y están meses, ¿ah? ¿Ustedes creen que llevan toda esa cantidad de agua para utilizarla durante el año? La procesan, la vuelven a procesar, y la vuelven a procesar, y la vuelven a procesar. ¿Por qué? ¿Por qué no mandan más agua? Porque es costosísimo mandar 1 kilo, creo que aproximadamente 1 kilo en un transbordador cuesta alrededor de $10.000 a $40.000. Es más eficiente reprocesar esa agua. ¿Y por qué nos sorprendemos? Porque muchas veces cuando nosotros tenemos, imagínense un río enorme, no digo Perú, un río enorme. Una empresa va a consumir el agua, su población va a consumirla, la tratan, ¿y dónde la van a vertir? Al río, pero el agua ya tratada. ¿Y esa agua dónde la va a volver? Va a pasar, piensa en varios países, hay ríos que pasan por países. Esa agua nuevamente va a pasar por otro país. ¿Qué va a tener que hacer ese otro país que está aguas abajo? Tiene que tomar esa agua, la va a volver a utilizar, la procesa, la potabiliza, ¿y qué va a hacer? Lo responsable es que tratemos el agua para que pueda volver a ser utilizada. Pero hay que tener una visión de economía circular, y muy pocas veces tenemos esa visión. Una pregunta, ¿el precio del agua está indexado a algunos factores? Al propio tiempo. Son dos cuestiones diferentes, eso lo vas a ver mañana, ¿no? Mañana, seguro. Miércoles. Ok. Entonces, son dos cuestiones. Una cosa es el valor del agua, ¿no? Porque el valor del agua hay muchas formas de cómo lo podamos estimar. Pero otra cosa es la tarifa. La tarifa es lo que cobramos, ¿no? Lo cierto es que sí hay factores indexadores, específicamente el IPM, el índice de precios al por mayor, ¿no? Es el índice de precios por mayor que mide la variación de los precios de los insumos, y cada vez que hay un aumento de 3% en el IPM se gatilla una indexación. Bueno, sí. Buenas tardes. Cuando entré dije SUNAS, hoy los odio. Disculpa, pero es que he tenido muy malas experiencias con SUNAS. Una, que yo me dedico al rubro de la que es construcción. Yo soy regidora aquí en el distrito de La Agustina. Y yo construyo, invierto, creo en mi distrito. En una de mis construcciones que yo hago, por ejemplo, les cuento, hice una tienda, departamentos y departamentos arriba. Pero nunca se abrió como tienda. Sin embargo, SEDAFAL vino, supervisó, constató y perdí. O sea, quedó como tienda comercial, pero nunca funcionó. Y SUNAS nunca me dio la razón tampoco. Habiendo supervisado, constatado de que no es. Esa es una de las tantas. Algo de lo que yo hablo ahorita, quiero hacer un comentario cuando dijeron sobre el valor del agua. Y acá está la congresista. Me encantaría, por ejemplo, que nosotros pagamos un valor de agua doméstico, pero gente que quiere invertir, que apuesta en poner un negocio, ¿por qué le suben demasiado? ¿Usted cree que debería ser un poco más consciente para esas personas que quieren invertir en su país, que quieren apostar? O sea, yo pagaba antes, por ejemplo, un establecimiento, antes de que lo abriera, 130 soles. Abrí el establecimiento
me cobran 870 soles. Estoy empezando y no hay la cantidad de gente o lo que ocupan en servicio del agua. Yo creo que podría ser algo como para la gente que está empezando a invertir, no que le puedan poner un precio tan alto al comercial. Pediría encarecidamente que se pudiera analizar eso, porque no se usa, no lo uso como tal. Sección 2, fijación de tarifas. Bien, allí pueden preguntar todo lo que quiera, va a venir el director de regulación tarifaria y le va a explicar todo esto. Sí, por favor. Y vamos a mostrar que efectivamente cuáles son los componentes y por qué todos pagamos la misma tarifa. ¿Todos pagamos lo mismo? No. ¿Por qué? ¿Es justo o no? ¿No es justo? O sea, todos por igual. No, yo les pregunto, si ahorita hiciéramos todos por igual, todos los que están ahorita, ¿pagarían más o menos? No, yo les pregunto, nada más, solo hago esa pregunta. Todos por igual en este momento, todos por igual. ¿Cuál sería la consecuencia? Por ejemplo, en Arequipa. No, ni siquiera yendo a Arequipa, Lima nomás, porque Arequipa es otro precio. ¿Qué pasaría? No, ni siquiera yo digo que sea justo, ¿eh? Solo les pregunto matemáticamente. Si nosotros, los domésticos están por debajo del costo medio, y los comerciales, y los industriales, y los estatales están por encima del costo medio, pero ahora todo es igual. Los que son domésticos, ¿va para arriba o va para abajo? Para abajo, para arriba. Ahora vamos al tema de distribución. En economía hay dos cuestiones, eficiencia y equidad distributiva. Eficiencia puede ser que ya esté funcionando. La pregunta es equidad. ¿Es correcto? ¿O qué tan correcto debería ser este tema de subsidio? Pregunta para el día de la sesión 2. Ahí vamos a discutir cómo se está mejorando. Hay aspectos que se quieren mejorar. Hay gente que tiene que tener un subsidio más focalizado. ¿Cómo se identifica esa focalización? Esos elementos es importante que le pregunten justamente al director de regulación tarifaria, les va a mostrar cómo se hace, cómo se estamos haciendo en esa dirección. Siguiente. Bueno, cobertura, tenemos un reto. Voy a pasar rápidamente estas láminas. Creo que es importante cuáles son los retos. En el país, si miramos los números en grandes dimensiones, existe un peruano que no tiene acceso al agua potable, generalmente. De 10 personas, un peruano no tiene acceso. Pero el problema se acrecienta si es que miramos el alcantarillado, el acceso al desagüe. Y hemos visto que el tema del acceso al desagüe tiene impacto sobre la salud. Entonces, evidentemente es un problema de política pública, cómo aceleramos este cierre. Pero el crecimiento y la brecha, ya habíamos señalado, es un problema, porque la brecha sigue creciendo en el sector urbano, zonas de las ciudades que tienen mayor velocidad de crecimiento. La brecha ha ido aumentando. Y lo cierto es que si nosotros miramos hacia el futuro y vemos cómo está avanzando la velocidad de cierre y la velocidad de crecimiento, el crecimiento de la población nos va a ganar. Tenemos que ver cómo tenemos que atender ese cierre. Pero en el sector rural, el problema es además otro gran problema. ¿El problema cuál es? Que en las ciudades, mínimamente el agua está clorada. En el sector rural, ¿cómo se abastece el agua en el sector rural? En el sector rural tenemos municipalidades que brindan el agua directamente. Eso es en las pequeñas ciudades. Pero en la zona rural, ¿cómo se brinda el servicio? No, pero ¿quién lo hace? ¿Quién lo hace? ¿Lo hace la empresa prestadora de la ciudad? No, tampoco. Más aún, más en comunidad, ¿quién lo hace? La junta vecinal, las organizaciones comunales, ¿cierto? La propia, a veces que se constituyen como organizaciones comunales, ¿no? La propia población del centro poblado que se organiza y es el que administra el sistema. Lo cierto es que muchos de estos lugares no cloran, hasta existe desconfianza con respecto a la cloración. ¿Cuánto hemos escuchado? No, el cloro genera cáncer, he escuchado la idea. O el cloro hace que el proceso de producción, de hecho, del queso no se coagule adecuadamente. Por tanto, mejor no lo cloren, pensando que la cloración es una opción. Y el cloro tiene un efecto muy importante, porque es justamente el protector contra la contaminación, contra la presencia de coliformes.
Entonces tenemos un problema. ¿Cuánto se explora en el sector rural? Básicamente solo el 3%. Entonces es un reto enorme, hasta culturalmente tenemos que ver cómo abordar ese problema. Y son miles de organizaciones comunales que brindan el servicio. Estamos hablando más o menos de 26.000 organizaciones comunales. Siguiente. Entonces el modelo regulatorio, y acá seguramente de la Comisión de Defensa del Consumidor habrán visto este dibujo continuamente, ¿no? Decimos, el regulador aparece como el centro del triángulo, ¿no? Entre el Estado, ¿no? Entre las empresas prestadoras y los usuarios, ¿no? Este modelo regulatorio lo van a encontrar seguramente cuando venga OCITEL, OCITRAN, OCINERMIN, ¿no? Y SUNAS también es un regulador, en el que tenemos el Estado. SUNAS, si bien es cierto, está en el sector de la Presidencia del Consejo de Ministros, es una entidad con cierto grado de autonomía, pero que de alguna manera tiene justamente que sopesar los intereses de estos tres actores. Por eso aparece al medio, aparece el modelo regulatorio peruano. Siempre dicen que el regulador es como un árbitro. ¿El árbitro está a favor de un equipo? ¿Qué tiene que hacer el árbitro? Equilibrar y aplicar reglas que sean claras. Eso es el papel de un árbitro, ¿no? No es que esté a favor de la U, de la alianza, no. El árbitro, cuando está en el partido, tiene que administrar las reglas. Y esas reglas tienen que ser claras o difusas. Tienen que ser súper claras, para que quien está jugando sepa cuál es su papel. Entonces, el regulador aparece como este modelo tradicional. Los usuarios dicen, ok, bajemos la tarifa mucho más baja. Sí, pero ¿cuál es la consecuencia de tener una tarifa muy baja? Extremadamente baja. O gratis. ¿Cuál puede ser la consecuencia? Puede bajar la calidad, la sostenibilidad y la inversión. ¿Cuál es el efecto? Depresador. Y una consecuencia de inversión puede ser de que exista plata insuficiente para la inversión. El Estado, como pasó en Argentina hace muchos años, ¿no? ¿Qué sucedió en Argentina o en algunos países? El Estado a veces decía, no, yo voy a determinar la tarifa. Existe el regulador, pero finalmente quien pone la tarifa soy yo, Estado. ¿Qué consecuencia puede haber? Puede haber un problema de sostenibilidad en el largo plazo de la inversión. Entonces, un poco el papel de regulador es como actuar en el medio, ¿no? Es un papel a veces que no es comprendido. Pero SUNAS está tratando, si comparan estos dos modelos, ¿cuál es la diferencia? Tiene más pelotitas. Eso no es la única diferencia. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué más? Cuando nosotros vemos el modelo tradicional, ¿no? Decimos el usuario casi es equivalente al cliente.